conocidas y otras nuevas, por lo cual eso me alegra. Yo soy Andrés, soy del Grupo Revista Hábitat y hoy comenzamos unas jornadas más que especiales, de las que luego casi voy a dejar que comente más Fernando. Resaltar una cosa simplemente, son no muchas las jornadas micológicas que hemos organizado desde la asociación en colaboración con lo que ya es la Asociación Micológica Coruñesa, pero destacar que todas tienen un éxito de convocatoria increíble, con lo cual ya os doy la enhorabuena a todos los que estáis aquí de la asociación. Como sabréis, hemos ido comunicando las plazas, hemos cubierto plazas para mañana y para pasado. A todos se ha ido avisando para que veáis el aforo que tenemos, muy amplio, caben unas 35 sillas, pero bueno, queriéndonos un poco, o quien pueda estar de pie, pues yo creo que podremos disfrutarlas todos. Siempre puede fallarnos gente que luego nos da rabia que quede una silla vacía, con lo cual los que estéis por detrás y vemos en 5 minutos así que la gente no viene, os invitamos a que paséis y sin problema cojáis una silla. Pues nada, por mi parte, dar las gracias a Fernando Ramos, que hoy nos hablará de una introducción a un mundo curioso, enigmático y me atrevería a decir que sorprendente, que es el mundo de las setas. Así que nada, darte las gracias por estar con nosotros aquí, Fernando, y nada, que nos comentes un poco si quieres y nos abras ya las terceras jornadas micológicas. Gracias, Andrés. Bueno, Amy, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Espero que la charla resulte amena. Para mí es un placer estar en el Grupo Hábitat, porque el Grupo Hábitat es, junto con Félix Rodríguez de la Fuente, uno de los grupos que más me influyó en mi carrera como naturalista. Yo soy profesional, trabajo en conservación de la naturaleza por el mundo. Y bueno, yo conocí al Grupo Naturalista Hábitat en los años 80, cuando estaban con el tema de la verdad y tal, y ahí me forjé como naturalista y aprendí muchísimo de ellos. Así que es un placer volver a estar aquí. Muchas gracias por vuestra colaboración y por todo lo que hacéis por conservar la naturaleza gallega y por conocerla. Y para mí es como estar en casa. Bien, hoy iniciamos las terceras jornadas de la Asociación Micológica Coruñesa. Hoy voy a hablar yo de introduciros al mundo de los hongos, ¿no? Solamente en cuanto a conocer especies y sé cómo no se comen, sino para que entendáis todo el mundo maravilloso y complejísimo, como decía Andrés, que son los hongos, todo lo que hacen en la naturaleza y su papel insustituible. No existiría vida en la Tierra, quizás en el mar sí, pero en la superficie terrestre no, sin los hongos, como vamos a ver. Y bueno, empezamos las jornadas hoy con esta charla, pero mañana va a estar Tomás, que nos va a hablar de hábitats micológicos, es decir, sitios donde se puede ir a ver setas y donde crecen setas específicas. Cada una de ese hábitat, hay setas que crecen en muchos hábitats distintos, pero hay otras que solo se pueden encontrar en sitios concretos. Eso nos lo va a contar. Y también Cristina nos va a hablar de intoxicaciones por hongos, que es algo muy importante porque si leéis la prensa, pues estos días hay varias familias seriamente afectadas, incluso una por supuestamente haber comido una seta comestible y a pesar de eso estar en el hospital, ¿no? Y luego hubo otra familia que se comió pues casi toda la colección de setas venenosas que podían encontrar. No sé cómo lo hicieron, porque había que ir los procesos diciendo, bueno, vamos a coger una manita y ahora vamos a coger un Glycothium olearius y ahora vamos a coger, ¿qué no sea por venenoso por ahí? Vamos a buscar esta otra, ¿no? Y bueno, están francamente mal. El viernes va a venir Chemi, autor de varias guías de naturaleza que van a estar aquí a la venta, por si se interesan. Son guías hechas con y para Galicia, lo cual es muy interesante porque aparte de tener un texto muy interesante y fotos muy buenas, salen las especies que hay en Galicia. Cuando uno compra guías de divulgación, que también lo aconsejo, pues a veces aparecen setas del norte de Europa, que aquí no vais a ver nunca, o del sur, que tampoco vais a ver nunca. Ahí va a haber guías también. Y lo que va a hablar es de microscopía. Entonces va a traer un microscopio, lo vamos a conectar a una pantalla, va a traer las preparaciones también hechas, porque eso lleva mucho tiempo, y vamos a ver cómo son las setas a través del microscopio, que es un mundo fascinante y precioso, lleno de formas y colores. Y también se van a identificar las setas que buenamente traiga la gente. Es decir, podéis traer setas, no más de 3 especímenes por cada especie, es decir, no se trata de coger un cesto lleno de la misma especie y luego decir, no, esta no se come y a tirarla, ¿no? Somos conservacionistas, entonces podéis traer 3
tres ejemplares de cada especie que encontréis, las identificamos y tal. El sábado va a haber una excursión a un sitio maravilloso y secreto que no divulgaremos hasta que la gente se apunte, pero es mega diverso. Está muy cerca y es muy fácil de caminar. Y es solo por la mañana, el plazo de inscripción acaba mañana a las 12:30. Entonces, por temas de seguro, ¿no? El seguro nos obliga a hacerlo a esa hora. Entonces, quien quiera va a nuestra página de Facebook y mira, hola, y estamos empezando, todavía llegáis a tiempo. Y mira, mira allí el último mensaje que mandamos y sabe cómo tiene que hacer para inscribirse, ¿no? Y el domingo, en este mismo local, va a haber una exposición de setas. Entonces, pues entre las setas que cojamos el sábado y luego varios equipos de la Asociación Micológica que van a salir por toda Galicia cogiendo setas, pues vamos a montar aquí las setas con su correspondiente rotulito y va a haber muchos micólogos explicándole a la gente lo que ella quiera preguntar sobre ellas o sobre otras que buenamente traigan. Bien, y con esto empiezo. Podéis interrumpirme en cualquier momento, no me importa. Tengo tendencia a hablar demasiado rápido, entonces si veis que hablo demasiado rápido, me paráis, ¿vale? Bien, cuando hablamos de setas, en realidad estamos hablando de hongos y estamos pensando en el típico níscalo, en el típico boletus que comemos, ¿no? Pero los hongos realmente son muchísimas más especies y son un espectro mucho más variado que tiene una importancia fundamental en la vida de la Tierra y también en las actividades económicas nuestras. Es decir, las levaduras con las que hacemos el queso, el yogur, el vino, la cerveza o el pan son hongos ascomicetos, la mayoría. Entonces, los hongos forman parte de nuestra vida en cosas tan sencillas como esta o como los antibióticos. Los antibióticos también son hongos y salvan miles de vidas. Y al contrario, el Aspergillus también es un hongo y mata a mucha gente y es un problema hospitalario de primera magnitud, ¿no? Hay hongos sin los cuales no podríamos vivir y hay hongos que son plagas terribles. Los que tienen mi edad, cuando estudiamos, nos enseñaron que había tres reinos: el animal, el vegetal y el mineral, ¿no? Hoy en día el mineral no se considera un reino porque no hay ser vivos y hoy en día ya no se considera que haya solamente dos reinos, no, hay más. Esto es lo más simplificado para que podáis entender. Antes se consideraban los hongos como vegetales, hoy no se consideran como vegetales, tienen su propio reino, que es el reino fungi, esto de aquí, es decir, no son plantas porque no tienen características de plantas, no tienen clorofila, no pueden sintetizar la materia orgánica, es decir, no pueden captar la luz del sol, coger materia inorgánica, materia del suelo y convertirla en materia orgánica y fabricar azúcares. No son animales, pero sin embargo tienen muchas características de los animales. Por ejemplo, tienen glucógeno igual que nosotros. El azúcar de almacenamiento de energía es glucógeno igual que nosotros. Las plantas usan otros, las plantas, su principal azúcar es la celulosa, con la que fabrican el tallo, el pie, bueno, toda su estructura. Los hongos no, los hongos usan glucógeno, aunque hay algunos que también usan celulosa, porque son seres, como contaba Andrés, muy misteriosos y raros, que están a medio camino de todo. Probablemente vengan de las algas marinas, ¿no? Y se han quedado a medio camino de todo eso, ¿no? Antes se consideraba que todo aquello que emitía setas eran hongos. Hoy en día, algunas de esas cosas que se consideraban hongos son protistas, son protozoos, ¿no? Lo vamos a ver luego. Esta es la clasificación más sencilla para que entendáis un poco cómo los biólogos reparten los seres vivos de la naturaleza, ¿no? Es decir, seres muy antiguos, bacterias y tal, que no tienen núcleo, la mayoría, seres unicelulares como los protozoos, las amebas, etcétera, etcétera, y las algas microscópicas, las algas que son el fitoplancton, lo que se comen las ballenitas y tal, ¿no? Los hongos, las plantas y los animales. En realidad, cada vez hay divisiones más complejas, ¿no? Las arqueobacterias, las bacterias, las plantas verdes, las algas rojas, los animales, los hongos. Fijaros que están muy cercanos a los animales, tienen un mismo antecedente común.
Las amebas, que son distintos, son los protozoos, pero hay dentro de ellos algunos que antes se consideraban hongos. Bueno, ¿cómo se llaman estos paraminicios con los que se hace la dinamita? Andrés, ayuda un momento, ¿cómo se llaman estos? Me coges una vez. Luego lo voy a decir dentro de un rato. Bueno, hay una serie de seres vivos, lo voy a decir dentro de un rato. Hay una serie de seres vivos, mucho más complejos, la mayoría microscópicos, por eso hay tanto cacao a la hora de clasificarlos, pues que salen de un brazo común, de un antecedente común, y que ahora ya no están en la clasificación ni de animales, ni de hongos, ni de plantas verdes. No me voy a meter en este berenjenal porque nos llevaría todo el día, pero todo lo que está marcado en rojo es lo que antes se consideraban hongos. De lo que vamos a hablar fundamentalmente aquí es de los hongos que podemos ver en el campo y que son grandes, porque son más fáciles, pero también hablaremos un poco de estos, que son los mixtos que también se pueden ver en el campo y que a mí me parecen fascinantes, ¿no? Los mixtos, misomicectos, que decía que antes se consideraban hongos, se pueden ver en el campo. La mayoría son pequeñitos, pero hay algunos suficientemente grandes para que se puedan ver, y son seres muy misteriosos, porque al principio se creía que eran plantas, luego que eran hongos, y en realidad ahora se consideran protozoos, ¿no? Producen, por eso se consideraban hongos, unas estructuras que parecen setas, que producen esporas, igual que las setas, pero cuando esa espora cae en un sitio, en un hábitat adecuado, estamos en hábitat ahora justo, ¿no? En un hábitat adecuado, esa espora se convierte en una ameba, en un protozoo, es decir, en un ser vivo parecido a nuestros glóbulos blancos, que va reptando y se va alimentando. La mayoría se alimenta de materia en descomposición, que tienen el estiércol, la madera, etcétera, etcétera, pero hay algunos que son depredadores y comen bacterias, protozoos, etcétera, etcétera. Ese mismo ser que se convierte en una ameba cuando cae encima de una hojita, si cae en una turbera húmeda, se convierte en una especie de dinoflagelado, es decir, en una especie de alga con flagelo parecido a un espermatozoide y puede nadar, Pero si se seca el sitio, se vuelve a convertir en una ameba. Y cuando llega el momento adecuado, si hay mucho alimento, se encuentran entre ellos y forman una masa enorme, gelatinosa, que en algunos casos disuelve todas las paredes celulares, es decir, dejan de ser miles de individuos unidos y se convierten en un solo individuo. Yo en México los he visto así de grandes, una masa gelatinosa así de grande, y cuando cambian las condiciones, producen una especie de seta que vuelva a producir las esporas, ¿no? Si alguien aquí es biólogo, se dará cuenta de lo increíblemente prodigioso que es que un ser pueda decidir entre ser una ameba o ser un dinoflagelado, ¿no? Y que un ser pueda decidir desprenderse y eliminar toda su capa celular, ¿no? Su membrana celular, y tener todos sus órganos disueltos en medio de una gran masa de millones de individuos, ¿no? Es decir, que, digamos así, si fuéramos humanos y nos uniéramos todos, formaríamos como una ballena gigantesca que tendría montones de corazones, montones de hígados, montones de páncreas sueltos por ahí. Disolver la membrana celular podría considerarse un error, porque una de las grandes evoluciones en los seres vivos fue crear una membrana celular, porque las células fabrican miles de sustancias químicas por segundo. Miles de sustancias químicas por segundo. Entonces, para que eso sea eficiente, tiene que tener un sitio muy reducido para eso crear una membrana. Sin embargo, estos, parte de ellos, otra parte no, se han desprendido de esa membrana. ¿Cómo lo consiguen? Pues las últimas investigaciones han visto, y se puede ver con lupa binocular, que hay una pulsación, una especie de corazón que está pulsando los líquidos con todas las sustancias químicas que se van moviendo hacia arriba y hacia abajo por todo el cuerpo. Todavía no se sabe cómo lo hace. Bueno, cuando las cosas se ponen chungas, es decir, cuando se empieza a secar y tal, estos bichos saben que se van a morir y dicen, este es el momento de dejar nuestra prole y tener futuro, tener hijitos, ¿no? Entonces producen esta serie de estructuras distintas. Esto es como una pluma, como una setita, esta es maravillosa, esta la vamos a ver luego en foto, y producen algunos de los seres vivos más hermosos que he visto. Y también son los seres más desconocidos que hay.
Solo lo producen cuando están a punto de morirse, cuando las condiciones ambientales cambian, llega mucho frío, llega la sequedad, es el momento de producir estas estructuras y luego se van descomponiendo y salen todas las esporas. Lo que estamos viendo aquí mide entre 4 y 6 milímetros, por eso son tan desconocidos, ¿no? Pero hay algunos que tienen este tamaño, bueno, este tamaño, así. Bueno, esto se puede ver en las fragas de Leume, en el Mandeo, en muchos bosques caducifolios de Galicia. Bien, esos son, digamos, lo que antes se consideraba hongos y ahora ya no se consideran hongos. Lo que hoy en día se consideran hongos son estos 5 tipos. Hay más, pero vamos a quedarnos aquí, ¿no? Estos de aquí son hongos acuáticos. Os conté que los hongos vienen del mar, seguramente al principio fueron un alga unicelular y con cilios, es decir, con la colita como la de los espermatozoides que nadaba, ¿no? Entonces los primeros viven solamente en zonas húmedas, son los que están eliminándose, es la plaga que está eliminando a todos los anfibios del planeta. Sabéis que hay una plaga de unos hongos que están exterminando a muchísimos anfibios, es un problema terrible, todavía no se sabe muy bien por qué, tiene que ver con la contaminación, posiblemente también con las radiaciones ultravioleta que les afectan, los debilitan, y entonces este hongo, que existió siempre, ahora, al estar los anfibios más debilitados, les ataca en su etapa larvaria y está acabando con ellos, incluido España, ¿no? Estos otros son típicamente los mohos que atacan el pan, etcétera, etcétera. Estos otros viven en el suelo, están enterrados. Luego voy a hablar de lo que es micorrítica. Viven asociados a las raíces de los árboles. Y luego estos dos de aquí son los que vemos en el campo y de los que vamos a hablar sobre todo hoy, ¿no? Que son los ascomicetos y los basilomicetos. Son los hongos grandes, relativamente, porque hay algunos pequeñitos, pero bueno, son los hongos que vemos por el campo, los que vamos a ver en la exposición, de los que vamos a hablar hoy, y son los más comunes. Entonces, damos estos por hablado y vamos a meternos con estos dos. Estos dos, que son los más comunes, se llaman ascomiceto y basilomiceto. ¿Por qué se llaman así? Bueno, porque los científicos necesitan clasificar las cosas para entenderse y aclararse en el mundo, pero también porque buscaron una estrategia de reproducción totalmente distinta unos de otros, ¿no? Hay otro tipo más, que no pongo ahí, que se llaman deuteromicetes, que son una caja desastre en la que se mete todo aquello que se sabe que es un hongo, pero no se sabe qué es, ni a qué familia pertenece ni tal, pero todavía hoy en día hay miles de especies de hongos que no se saben cómo se reproducen. No se sabe todavía cómo se reproducen, ni se sabe a qué familia pertenece ni a qué género, no se sabe nada. Entonces todo aquello que no se sabe lo que es, lo meten dentro de deuteromicete. Pero dentro de deuteromicete hay ascomicetos, claramente, es decir, hay hongos vinculados al penicillium, con el que se hace la penicilina, o al aspergillus, que es el que produce la enfermedad legionaria en los hospitales, ¿no? Entonces, lo que pasa es que son variedades que nunca se han visto reproducirse. Bueno, vamos a ver todo lo que es un ascomicete. Bien, aquí veis esta copita, ¿no? ¿Veis esa copita? Esa copita puede ser una pecita. Aquí la tenéis cortada en sección. Los hongos, luego vamos a ver fotos. Están bajo tierra, son un montón de hilitos y están alimentándose pues, de materia en descomposición o asociados a las raíces de los árboles, lo veremos. Y hay un momento en el que las condiciones son adecuadas, por ejemplo en otoño, hay humedad y dicen este es el momento para que mis esporas puedan salir y encontrar un sitio húmedo donde puedan empezar a desarrollarse, encontrar alimento y vivir. Entonces fabrican este cuerpo y dentro de este cuerpo fabrican unos sacos dentro de los cuales maduran las esporas y cuando están maduras se rompen. Hay varias formas, podéis ver estas 4, en realidad hay más, pero estas son las más comunes. Entonces los que producen estos saquitos dentro de los cuales están las esporas se llaman ascomicetos. También a veces producen esto, ¿no? Aquí está el aspergillus que mata a la gente de los hospitales, esta es la penicilina, con el penicilio, con el que se hace la penicilina, los mohos de pan, también tienen esta forma si los viéramos con un microscopio. Y luego están los hongos más comunes, que son los que solemos comer, ¿no? Los cantarecos, los bolecos, etcétera, que producen un sombrerillo, y dentro de estos sombrerillos, entre las láminas o entre las esporas, tienen estos órganos, muy bonitos, que pueden producir 4 o 2 esporas, cada uno de ellos produce entre 4 o 2, pero lo que pasa es que hay cientos de miles y hasta millones de ellos dentro de una ceca.
que cada seta produce millones de esporas. No, entonces hay cientos de miles o millones de ellos metidos entre las laminillas o entre los poros, ¿no? Realmente la seta, para lo que ha nacido, es para proteger esta estructura, para que el viento y la lluvia no se lleve las esporas cuando están naciendo y no las arranque antes de que estén maduras. Pero también para protegernos de la luz ultravioleta, porque la primera función de los hongos en la Tierra fue luchar contra la luz ultravioleta. Lo vamos a ver ahora. Entonces, los dos géneros que vamos a ver y que son más comunes, dos géneros tipos, serían los ascomicetos y los basilicetos. Ellos, estos se llaman ascomicetos porque producen esto, que se llaman ascos, ¿no? Y estos los basilos, que son los que producen los típicos sombreritos, dentro de los cuales están ellos. Bien, os contaba al principio, ya vamos a hablar de la importancia de los hongos en la Tierra, que los hongos nacieron en el mar. De hecho, sigue habiendo hongos en el mar. Cuando a veces aparecen focas aquí y sale la noticia en la prensa, ha aparecido una foca en Viveiro, no sé qué, incluso en el puerto de Coruña aparece una foca, la mayoría de las focas que aparecen aquí es porque tienen una enfermedad fúngica, es decir, porque hay hongos marinos que les están comiendo la piel y entonces pierden protección contra las bajas temperaturas, tienen frío y bajan a latitudes donde el agua está más caliente hasta que se curan y luego vuelven a subir. Entonces hay hongos marinos. Estamos hablando de hace millones de años. En ese momento solamente había vida en el mar. La Tierra era un erial tremendo donde solamente había roca. Si queréis ver cómo era la Tierra hace millones de años, en el Triásico, cuando había estos bichitos tan raros, podéis ir a Timanfaya, en las Islas Canarias. El Parque Nacional de Timanfaya hubo una erupción muy reciente y está tal cual era la Tierra hace millones de años cuando no había vida en el planeta. Nadie podía colonizar eso, nadie podía salir fuera, primero, porque la roca que había fuera era durísima, no había suelo vegetal. Fijaros que digo suelo vegetal. No había suelo vegetal, la roca era basalto y eran otras rocas en general muy duras, la lava no es dura, pero la mayoría de las otras rocas sí, y luego cada vez que salían la luz ultravioleta los mataba. Y luego no había oxígeno en la naturaleza, o sea, no había oxígeno en el aire, el oxígeno lo fueron fabricando las algas, ¿no? Entonces en aquel momento la atmósfera era además tóxica. Las algas fueron poco a poco fabricando oxígeno, pero cuando salían por las salpicaduras del mar y quedaban en charcas, intentaban sobrevivir y no lo conseguían. Hasta que un hongo se asoció a un alga y creó el primer líquen. Todos los líquenes son una asociación de un hongo y de un alga. En general, hay varios tipos de hongos, la mayoría ascomicetos, algunos basidiomicetos, que parasitan algunos tipos de alga, y el tipo de líquen lo marca el tipo de hongo. Es decir, que la especie de líquen, cuando se identifica, viene dada su morfología por el tipo de hongo que la atacó. ¿Qué es lo que hace el hongo? El hongo es una factoría química. Lo que hace el hongo es disolver la roca para que la planta pueda coger esos elementos disueltos y aprovecharlos usando la luz solar, haciendo la fotosíntesis. Pero al mismo tiempo el hongo crea una capa, un filtro que protege a esta alga de la luz ultravioleta. Gracias a esto, los líquenes fueron durante millones de años comiéndose la roca y creando suelo hasta que pudieron llegar las plantas. En ese momento, el oxígeno que habían fabricado las algas ya había creado oxígeno en la atmósfera y parte de él se había convertido en ozono y ya existía en ese momento pues, la capa de ozono que filtra la luz ultravioleta. Pero al principio fueron los líquenes los que conquistaron la Tierra. Y dentro de los líquenes, los hongos. Fue cuestión de tiempo que algún hongo se atreviera a dejar la unión con el alga y atacar a las plantas, entre comillas, y decir, vamos a asociarnos con las algas, con las plantas, ¿no? Porque la inmensa mayoría de las plantas que existen en el mundo están asociadas a hongos para sobrevivir. No quiere decir que siempre estén asociadas a hongos, pero muchísimas veces están asociadas a hongos y cuando están asociadas a hongos le va mejor. Es decir, cuando un pino está en una zona y no está asociado a hongos, crece mucho más lentamente, crece mucho mejor, padece enfermedades y hasta puede morir. Cuando está asociado a hongos, crece mucho más sano, mucho más fuerte y libre de enfermedades.
porque los hongos, aparte de funcionar como raíces secundarias mucho más grandes y mucho más largas y mucho más eficientes que las raíces de los árboles, es decir, extraen alimento de la tierra y se la suministran al árbol para que el árbol la procese usando la luz solar, la energía solar, ¿no? Aparte de esto, los hongos fabrican sustancias que los árboles no son capaces de fabricar e incluso fabrican antibióticos, recordemos que la penicilina es un hongo, y los protege de otros ataques de bacterias, etcétera, etcétera. Luego voy a contar un poco más eso. Los hongos en realidad no son las setas que vemos, las setas no son hongos. Luego explicaré eso. Los hongos son este tipo de cosillas. Son unos pelitos que aquí están agrupados porque van a fabricar una seta, pero en general los hongos son como hilitos que están en donde tienen alimento. Bajo la tierra, unidos a las raíces de los árboles, bajo la tierra, comiendo hojas en descomposición, materia orgánica en descomposición, en medio del estiércol de las vacas, en medio de la madera, matando al árbol para comérselo, o alimentándose de madera en descomposición, o incluso nuestro cuerpo con la lengua cuando tenemos una enfermedad de hongos, ¿no? Entonces aquí tenemos la raíz de un árbol y los hongos asociados a esa raíz que le están ayudando a alimentarse. Para que veáis la desproporción entre la cantidad, digamos así, de raíces que fabrica el hongo, es decir, esas hifas, que son el hongo, y las raíces del árbol. Lo que está en rojo son las raíces finas, no las raíces que aguantan el árbol. Las raíces que buscan el alimento son las raíces del roble, y lo que es blanco es las hifas del hongo. Es decir, hay mucho más sistema de hongo que de raíz de un árbol, ¿no? Entonces el hongo en realidad la seta es el sistema por el que se reproduce el hongo. Uno de los sistemas, porque es muy complicado, pero es el sistema de reproducción sexual, ¿no? Cuando hubo intercambio entre los sexos, igual que los árboles fabrican flores, que luego llega la abejita y toda esa historia que conocemos, entonces de ahí salen pues frutos, y esos frutos llevan dentro las semillas. Las manzanas, antes, alguien comió una manzana silvestre. La manzana silvestre es tan ácida que se te pega la lengua al paladar, ¿no? Tuvieron que pasar mucha hambre en nuestros antepasados para crear ese fruto delicioso ahora. Se tenía que comerlo, ¿no? El truco de la manzana era fabricar algo comestible para que los animales la comieran y la semilla fuera capaz de pasar por el tubo digestivo, volver a salir fuera, ya bonita con su propio estiércol y crecer ahí una manzana. Es decir, era la forma que tenían de expandir las semillas por todo el mundo. Pues los hongos son igual, es decir, las setas son la manzana del hongo y el hongo es como el árbol. Entonces un hongo puede ser gigantesco, aunque tiene hifas microscópicas, es decir, tiene una sola capa celular. Un hongo puede medir kilómetros. De hecho, hay una armillaria, un hongo, luego veremos cuál es, que es el ser vivo más grande de la Tierra. Mide decenas de kilómetros, pesa muchísimo más que una ballena azul y fabrica cientos de miles de setas al año. Y tiene muchos cientos de años de antigüedad. Ese solo hongo fabrica cientos de miles de setas. Entonces, recordemos, la seta es el fruto del hongo. No es exactamente ese nivel biológico, es más complicado porque producen esporas y los frutos producen semillas que son dioicas, digamos así, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Vamos a ir a un bosque a ver cómo funciona una seta de bosque. Ahí tenemos un bosque gallego, ¿no? Vamos metiendo el zoom, nos vamos acercando, pegamos un corte en el suelo y ahí están las raíces de los árboles, ¿no? No todos los hongos se asocian a árboles, luego ya lo contaré. Y ahí cae una espora, ¿no? Esa espora es una espora de una rósula silvestris, por ejemplo, ¿no? Cuando llega la espora, inmediatamente, si el hábitat es propicio, gasta la energía que tiene dentro para buscar una raíz de un árbol con la que asociarse, ¿no? Lo huele, lo encuentra por un rastro químico, ¿no? Entonces, cuando llega ahí, empieza a fabricar una masa de hifas, es decir, los micólogos llamamos a esto hifas. Tiene el ancho de una sola célula, pero al llegar aquí forma una masa con muchas hifas juntas, se incrustan en el árbol, en las raíces del árbol,
y automáticamente empiezan a intercambiar cosas. Es decir, el hongo extrae material útil para el árbol, es decir, material que puede convertir en sustancias útiles para el árbol, nitrógeno fundamentalmente, pero también muchas otras sustancias, y a cambio extrae azúcares del árbol, porque el árbol fabrica azúcares con la función clorofila. Es una relación simbiótica, entonces, sacan beneficio mutuo. El árbol crece muchísimo más fuerte gracias al hongo, y el hongo vive gracias a los azúcares del árbol, porque él no es capaz de fabricar esas cosas. Y en otro sitio cae otra espora, y automáticamente huele a esta, y se empiezan a buscar, ¿no? Y si son de sexos compatibles, surge el amor, ¿no? Es muy complicado el sexo entre los hongos, mucho más que el nuestro, ¿no? Hay hongos que se reproducen entre ellos mismos, ¿no? Muy conservadores, creen que es pecado. Hay hongos que tienen dos sexos, masculino y femenino. Hay hongos que son bipolares, es decir, que tienen sexo masculino positivo y negativo, y sexo femenino positivo y negativo. Solo se puede reproducir un hongo masculino positivo con uno femenino negativo, y viceversa, y uno negativo con otro positivo. Y hay algunos que son tetrapolares, es decir, puede ser masculino A positivo, A negativo, masculino A, masculino B positivo y B negativo, y solo puede reproducirse con otro hongo que sea femenino y del polo contrario. Es decir, si es A masculino, tiene que ser A negativo, y si es B, eso da 8 combinaciones distintas, ¿no? Y a pesar de eso, bueno, así que tienen bastante éxito, llegan a acuerdos. Bien, me interesa esto porque, bueno, y aquí está, una vez que han hecho el amor y que se lo han pasado bien, pues igual que debo retroceder un poco, tienen hijitos, es decir, justo donde hubo la unión, ahí crean una masa de hifas y de ahí sale la seta. Ya que han intercambiado el material genético, fabrica la seta que tiene material genético de los dos, con toda esa complicación que os conté antes, que puede haber hasta 8 sexos distintos. No exactamente 8 sexos porque hay 2, pero bueno, hay 2 o 4 polos por sexo, ¿no? Entonces, la seta, vamos a ampliarla, en el fondo son esas mismas hifas que había aquí, que cambian de función para fabricar el cuerpo de la seta, y luego al llegar aquí para fabricar esos basilios que vimos antes, ¿no? Me interesa esta imagen por otra cuestión. ¿Veis que forman una especie de telaraña, no? Esta de aquí también está conectada a las raíces de un árbol, pero no hay solamente 2 hongos en este bosque. Hay cientos de boletus, y hay cientos de rúsulas, y hay cientos de amanitas. Todas ellas forman una raíz, forman una maraña, digamos así, de hifas de hongo que están conectadas con las raíces de distintos árboles. Entonces un día a una canadiense se le ocurrió enfundar varias ramas de árboles y algunos árboles con una bolsa de plástico llena de CO2. Sabéis que la mayoría de las plantas, no todas, respiran CO2 por el día para hacer la fotosíntesis, pulsan oxígeno, por la noche hacen al revés. Bueno, pues ella esa bolsa la llenó de CO2 con carbono 12 y carbono 14, que son radioactivos. Y dejó varios días renovando eso, y luego fue con un contador Geiger por el suelo, y entonces descubrió que muchos árboles a los que no había alimentado con CO2 radioactivo tenían radioactividad, y que había radioactividad por todo el suelo. Eso quiere decir que hay comunicación entre los árboles gracias a los hongos, que los árboles se pueden comunicar e intercambiar alimento a través de los hongos. Y entonces otros investigadores descubrieron que algunos árboles con problemas son ayudados por otros árboles porque esa red de hongos hace que circulen los alimentos, el azúcar, etcétera, etcétera, y incluso tocones que están cortados porque le cayó el rayo, porque un leñador los cortó, siguen recibiendo azúcar cuando ya no pueden hacer fotosíntesis, y gracias a eso pueden rebrotar, ¿no? Algo todavía más maravilloso.
La mamá haya cuida de sus hijitos. Las hayas producen una sombra tan enorme que casi nada puede crecer debajo, por eso los bosques de hayas son tan limpitos. Pero las hayas quieren que crezcan sus hijitos. Cuando sus hijitos nacen muy débiles porque no tienen luz suficiente para hacer la fotosíntesis. Pero la mamá haya, gracias a los hongos, sigue alimentándolos con azúcar y van creciendo muy lentamente hasta el día en que esa haya caiga derribada por un rayo, por la enfermedad o de vieja. En ese momento, ese espacio libre de luz hace que esa haya vuelva a crecer rapidísimamente. Y justo esas hayas que han crecido a la sombra lentamente son las hayas más robustas, más grandes, mejor valoradas para la madera y las que alcanzan mayor longevidad. Es decir, son las más sanas. Bueno, debido a que se forma esta red que contaba y que se va expandiendo por todo el suelo, cuando hay una espora que crece en algún sitio y tiene éxito, a lo largo de los años va intercambiando material genético con otras y es como se forman a veces estos corros, ¿no? Los corros que habéis visto en muchos sitios, de cantarelus o de muchas otras especies, que se llamaban antes corros de brujas, es porque cayó una espora en el centro y año tras año van extendiéndose por el suelo los micelios del hongo y produciendo otras setas, hasta tal punto que cuando a veces se puede calcular cuánto avanza el hongo cada año, y con fotosatélites se ha descubierto pues, hongos de 200 años, porque el corro de brujas ya es tan grande que solo se puede ver desde un satélite, ¿no? Bien, ahora vamos a estudiar un poco cómo son las setas. Bueno, esta es una seta típica, un vasillo micelio, no un ascomicelio, ¿no? Quien quiera meterse en el mundo de las setas tiene que aprenderse un poco estas cosas porque son fundamentales, ¿no? No llega con mirar la foto de un libro, hay que leer la descripción. Si no, uno se la juega y se la juega en serio. Os contaba ahora que hay varias familias hospitalizadas. Entonces, no todas las setas tienen todas estas características, tienen a veces todas, a veces alguna, a veces incluso otras, ¿no? Pero es fundamental atender a cómo son los sombreros. Si tiene escamas, ojo con las escamas, porque las escamas con la lluvia a veces pueden desaparecer. Entonces uno dice, no, esta no tiene escamas, no la puedo comer, y resulta que las escamas las barrió la lluvia, ¿no? Si tiene láminas, ¿cómo son esas láminas? ¿Qué tipo de carne tiene? La cutícula, que es la piel, si se puede desprender fácilmente o no. ¿Qué colores tiene? También la lluvia puede disolver los colores y desvanecerlos, y entonces tampoco el color es muy fiable. Si tiene anillo o no, el anillo a veces también puede ser muy débil, entonces hay que tener mucho cuidado. Si tiene volva, que es esta especie de saco del cual emerge la seta, si nosotros quitamos la seta sin cuidado podemos romper esa volva, entonces la volva queda en el suelo y entonces sabemos que es una manita mortal. Pues hay que andar con mucho cuidado, hay que sacarlos con mucho cuidado, metiendo una navajita, etcétera, etcétera. Tenéis información de eso en nuestra página de Facebook, ¿no? Entonces hay que ver todos estos caracteres para poder distinguir un poco el género, ¿no? Si se corta transversalmente, hay muchos tipos de láminas, por eso hay que aprenderse, hay más que estos, esto es un resumen, y puede ser muy importante. Por ejemplo, pues este sería el típico de un ficoloma, ¿no? Hay setas que se parecen mucho desde fuera, muchísimo, el mismo color, la misma forma. Pero, por ejemplo, hay una que es levemente recurrente y otra que es así, que se parecen mucho, y este es el Clitothymera ungularis, que es comestible, y este de aquí es el Entoloma lilium, que es muy venenoso. Entonces, cuando tú la coges son casi iguales, pero si tú miras las láminas son totalmente distintos. Hay que atender ese tipo de caracteres. Entonces aquí es la volva, esta es la volva de una manita faloides, mortal, de eso hablaremos mañana. Si se quita sin cuidado se puede romper, entonces se pierde esa característica fundamental al distinguirla. Hay que ver si tiene volva. A veces las volvas no son tan evidentes, la manita faloides tiene una de las volvas más claras, otras son escamosas y están muy pegaditas, pero si tú la miras bien o con una lupa puedes ver que ahí hay una membrana pegada, en vez de separada, ¿no? Pero bueno, hay que ver las láminas como son, qué colores tienen, ¿no? Los champiñones y las amanitas son muy parecidos, pero los champiñones nunca tienen láminas blancas. Entonces, hay amanitas blancas que son mortales, que hay gente que puede confundir con un champiñón, pero ningún champiñón va a tener nunca láminas blancas.
Entonces hay que atender esos caracteres. Otras tienen agujitas, y con rapando. Otras para que tienen láminas, pero en realidad si no lo miran bien no se pueden desprender, no se pueden arrancar. Son como pliegues, como arrugas, ¿no? Cantarellos y varios, excelente comestible. El lignum repandum también, varios de nuestros repandum, también es excelente comestible. Y hay setas que tienen poros. Bueno, y los polígonos que crecen en la madera, que son como madera, ya la gente normalmente entiende que eso no se puede comer porque la madera no se come, pero los boletus también tienen poros, y sus poros sí son blanditos como una esponjita. Entonces, pues, si tiene poros es algún tipo de boletus, o que no sea exactamente un boletus, ¿no? Algunas cuando se cortan echan lácteos, entonces son lactarios. Ese lácteos puede ser de muchos colores, puede ser inmutable, ser siempre blanco, o puede ir mirando hacia otros colores, eso nos ayuda a identificar. Al principio es blanco y luego se puede convertir en amarillo o en naranja, ¿no? Eso nos ayuda a identificar especies difíciles. Y si es totalmente naranja, pues ya estamos hablando de un níscalo, de una especie muy cercana al níscalo, siempre comestible. Y hay otras, como los ascomicetos, que tienen diseños deliciosos, dignos del mejor modisto que haga los mejores sombreros para ir a una boda como la del otro día, ¿no? Yo te encargaría el modisto. Que para mi chica llevar un gorro de estos me parece una fuente de inspiración maravillosa, ¿no? Y hay algunos que cogen formas fascinantes, ¿no? E incluso pues, la forma de esta seta lo que busca es levantarse del suelo, se está apoyando en unas patitas que cada vez se estiran más con la humedad para que cuanto más lejos esté del suelo las esporas volarán más lejos, ¿no? Y hay otros que cogen formas fascinantes, este está cada vez desapareciendo más porque está entrando una especie que parece invasora, que es el otro Cratus, el Archaeid, que viene de los eucaliptos, viene de Tasmania, parece ser que entró en la Segunda Guerra Mundial, seguramente lo visteis muchas veces. Es el pulpito ese que huele mal, ¿no? Parece que entró con la Primera Guerra Mundial en los cascos de los caballos o las botas de los australianos y se está expandiendo por todos lados, pero este es el gallego, ¿no? Cada vez más raro. Bueno, y hay otros que tienen otro tipo de formas, las clavarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay pues stratus, maravilloso, con un nido de pajarito, muy pequeñito, es así, y que cuando ya está maduro, al principio tiene un velo, siempre tratan de proteger donde fabrican las esporas, tiene un velo, cuando ya está casi madura se desprende, y cuando está madura de todo, una gota de agua cae, y entonces se produce una explosión, y estas bolitas salen disparadas, para al caer al suelo se rompen y se ven a todas las esporas, ¿no? Fijaros en que tiene forma de cañón de escopeta, tiene unas estrías que hacen que estas bolitas se separen, cada una para un sitio distinto y no caigan todos en el mismo sitio, que sería desperdiciarse. Y luego hay otras setas, algunas incluso que son de este tipo, que son comestibles, pues que tienen formas pues, de gominolas, etcétera, etcétera, ¿no? La oreja de Judas que se sirve en los restaurantes del San Juan, hace una tapa de caños maravillosa. Con ella y los restaurantes chinos muy típicos, pues es de este grupo. Y hay algunas que decidieron que en vez de invertir en algo tan azaroso como fabricar un sombrero y que el viento se lleve las esporas para reproducirse, dice, y si yo fabrico un aroma maravilloso y estoy enterrada, pero ese aroma se puede oler desde lejos por animales que tengan muy buen olfato, por ejemplo un cerdo o un jabalí, me va a comer, no va a ser capaz de digerir todas mis esporas, cuando la cacatita va a caer en medio de un abono maravilloso y mis hijitos podrán reproducirse fácilmente. Así salió muchas de las trufas, hay muchísimas más, hay montones de especies de trufas, solamente unas pocas son ricas y se comen. Pero algunas, por ejemplo, tienen el aroma de la hembra del cero del jabalí. Por eso el macho las encuentra, su truco admirable y maravilloso, ¿no? Este es otro de los protozoos que fabrican una especie de seta, ¿no? Este es un mixomiceto también, bastante común en Galicia, también muy bonito, con toda la masa aquí de amebas y de esporas. Y bueno, aquí tenemos a dar la charla del viernes. Hay muchas setas que se pueden distinguir a simple vista, pero la inmensa mayoría solo se pueden distinguir, no las comestibles afortunadamente, pero la inmensa mayoría solo se pueden distinguir por microscopio. La inmensa mayoría de los micólogos identifican correctas por microscopio y algunas ahora por ADN. El ADN, igual que con otros muchos seres vivos, está cambiando completamente las
cosas y montando un cacao, están cambiando de nombre a todas las setas de repente, porque de repente alguien en una universidad hace la prueba de ADN y le sale otra cosa distinta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se usa el microscopio. En el microscopio se pueden ver las esporas, se miden con un software especial. Las esporas nos dicen muchas cosas, el tamaño de la espora nos dice grupos de setas, familias dentro de los géneros, especies dentro de, o subgrupos dentro de las familias, etcétera, etcétera. Si tiene estas espinas y el tamaño de las espinas, estamos hablando de 4 milímetros. Pues nos dicen, este es por ejemplo, cualquier micólogo experto en rúsulas sabría que es una rúsula silvestre, ¿no? Y también las células que componen el hongo, pues nos dicen muchas cosas, ¿no? Este tipo de células, la forma que tienen no es igual en todas las especies, entonces según la forma que tengan, según dónde estén, dónde aparezcan en el pie, en el sombrero, en el pelo, en la cutícula, en la tal, pues se pueden ir identificando. Y a veces usando sustancias químicas, es decir, se echa una sustancia química a la seta y si cambia de color es de tal grupo, se lo cambia es de este otro. Todo muy bonito. Hay un montón de setas que crecen en distintos hábitats, eso lo hablaré más mañana, siempre me voy a meter en él. Pensamos que en el bosque, pero no solamente en el bosque, crecen setas en todo tipo de hábitats, ¿no? Incluido incluso pues, bajo el agua, en las charcas y en el mar. Y ahí crecen muchos hábitats y se alimentan de muchas cosas distintas, ¿no? Puse antes el ejemplo de las micorrizas, que se asocian a los árboles en una relación simbiótica, que le viene bien al árbol y tal. Pero hay otras que son asesinas. Por ejemplo, cogen el césped, lo matan y luego cuando se descompone se alimentan de descomposición. Sin embargo, es una seta riquísima, la senderuela, Marasmius oreades, que es esta que está aquí, pues va matando. Como veis, también forma un círculo, igual que la otra. Es decir, aquí cayó una vez una espora, mató, comió y el año siguiente crece, volvió a matar, por eso no hay hierba ahí, y siguió creciendo, y estas son las de este año, y dentro de unos meses todo esto va a estar otra vez pelado y tal. Pero en el fondo, después, ese abono también es útil para la hierba que vuelva a crecer más fuerte. Aquí veis cómo esta hierba está creciendo más fuerte que la demás, porque está creciendo sobre el abono que dejó el hongo ese año. Aquí mató primero, aquí murió la hierba y ahora está creciendo más fuerte, y ahora empieza a crecer aquí, donde está calva. ¿No? Hay otros que se alimentan de madera, como la clorocigonia, que es levemente fluorescente por la noche, y que fabricaba una madera con la que se hacían cajitas para el rapé, porque da un color, o violines, algunos instrumentos no, violines no. No me acuerdo. Estas guitarritas pequeñitas... Mandolinas, porque da un color verde azulado, esmeralda, precioso. ¿Tú ves bien ahí? Sí. Ah, bueno, muy bonita. Esta se alimenta de plumas de aves. Y esta se alimenta de cascos de caballos y de cornamentas de animales. Porque la función de las setas, muchas de ellas es reciclar todo. Podemos imaginarnos, en todo el tiempo que lleva habiendo vida en este planeta, es decir, millones de años, cómo sería el planeta si alguien nos hubiera comido todos los animales muertos, si alguien nos hubiera comido todos los huesos de los animales, si alguien nos hubiera comido todas las plumas de los millones de aves que llevan habiendo durante millones de años, todos los cascos de caballo, de bisonte y de 20.000 animales, alguien tiene que comerse eso y volverlo a poner disponible para la naturaleza para que lo reciclar. Por eso las setas tienen un papel fundamental. Y hay mucha gente que lo desprecia, entonces cuando van a coger setas comestibles, las que no son comestibles las rompe a patadas. Incluso a veces en contra de su propio interés. Hay profesionales que se dedican a coger setas que cuando ven el Rhizopulus plurulus, que no lo conocen, pero es un excelente comestible, como no es un boletus, lo rompen a patadas. El Rhizopulus plurulus está asociado a los boletus, edulis, de alguna forma que no conocemos muy bien, pero donde hay Rhizopulus va a crecer un boletus, y cuando ellos rompen esa seta, va a haber menos boletus después. Entonces, cuando la rompen a patadas, están en contra de su propio interés, ¿no? Pero es que, al final, que haya un bosque saludable, con setas que están descomponiendo el casco de caballo, las cacas de la vaca, etcétera, etcétera, hace que sus árboles crezcan más fuertes y produzcan más azúcar para los boletus edulis. Por lo tanto, no hay que romper setas. Y hay setas que se alimentan de otros animales, por ejemplo, de las hormigas, y las convierten en zombies una vez
que han alimentado lo suficiente les hace subir a la rama de un árbol o a una rama de una hoja para que cuando produzcan la seta, que es esta de aquí, pues expandan las esporas mejor, ¿no? O para que llegue otro animal, se las coma y entonces entre la espora dentro del cuerpo del animal, ¿no? En Galicia nosotros tenemos uno que vamos a ver en la excursión del sábado, que es el Gordices militaris, se llama así porque se carga a todas las orugas de procesionaria, que están enterradas, las huele, las disuelve y se las come y luego produce esta pequeña ceritita, ¿no? Lamentablemente, os contaba también, hay otras que producen enfermedades como las que llevan a la extinción de los anfibios, que yo creo, a ver qué opina luego Dani y otra gente de Hábitat, yo creo que llegará un momento en que los anfibios desarrollen resistencia y aprendan, ¿no? Son capaces de comerse las pinturas del techo, los plásticos del suelo, nuestra propia lengua, es decir, los hongos son capaces de atacar todo. Os he contado algunas funciones de los hongos, ¿no? Descomponen la materia orgánica, con lo cual reciclan y vuelven a producir en la naturaleza materias que antes se habían gastado y vuelven a estar disponibles para la naturaleza, hacen función micorrítica, es decir, ayudan a los árboles a crecer, pero también hay algunas que increíblemente forman parte de la reproducción de otros seres. Aquí tenemos una planta muy primitiva, muy rara, que todavía existe, típica de montañas del Ártico, Lycopodium clavatium, ¿no? Hay plantas primitivas que tienen un sistema de reproducción muy complejo, que no voy a contar ahora, igual que los helechos, ¿no? Que llegan incluso a fabricar espermatozoides que pueden nadar y que se meten en otro sitio, ¿no? Y en una parte de su ciclo, para reproducirse, fabrican, digamos así, un protalo, que es una especie de pequeña plantita cuya única misión es que la planta se pueda reproducir y generar y que haya unión entre el espermatozoide y los óvulos, ¿no? Generan una especie de planta intermedia, ¿no? Bueno, pues en esta planta que está aquí van a salir los espermatozoides, ¿no? Estas plantas solo crecen donde hay mucha agua, entonces el espermatozoide tiene cilios para nadar, va nadando hasta que encuentra una osfera donde está ahí el óvulo femenino, lo fecunda y tal. Bueno, pues esto no existe si no hay una capa de hongos aquí en el interior. No sabemos muy bien por qué. Esta es una planta que solo crece si está micorrizada, aquí están las micorrizas de los hongos, solo crece si está micorrizada, pero además solo puede reproducirse si tiene una capa interior con hongos, ¿no? Creemos, ¿quieres opinar algo, Adam? Bueno, estuve leyendo algo. A ver, cuéntanos. Tiene una función nutricia, claramente. Lo que pasa que ahí se junta... Lo cierto es que no hay mucha información, por lo que estuve viendo, tampoco tuve mucho tiempo. Y funciona exactamente parecido a las micorrizas, pero no terminé de encontrar cuál es la función exacta nutricia que tiene, ¿no? Esa capa que es monostratificada, es decir, es una capa de células, es fundamental, sobre todo, eso sí que lo vi, en algunos musgos aparece también, y aparece en los protalos, que es el gametófito de los helechos, y aparece en los gametófitos de los helechos más antiguos. Las licopodiales, ¿no? Son helechos, digamos, más antiguos. De hecho, si lo viera cualquiera que no sabe mucho de helechos, no pensaría que es un helecho. No es el helecho típico, ahí son mucho menos frecuentes. E incluso se han hecho experimentos comprobando que algunas de estas plantas, como el licopodio, por ejemplo, no pueden crecer, no pueden desarrollarse. Es decir, a partir del protalo, que no es microscópico, pero sí es muy pequeño, no puede desarrollarse. Y también ahí he visto también algo de información con respecto a gametófitos que son aclorofílicos, es decir, que no tienen clorofila, no hacen fotosíntesis. La mayoría de ellos sí que lo hacen y son externos, pero los hay subterráneos, esos, si no tienen el hongo, sí que ya olvídate de que se desarrolle. Eso es más o menos lo que vi, pero bueno, hay que seguir mirando. Gracias. No. De hecho, hay muchísimas orquídeas que no pueden germinar si no está pegado a su semilla un hongo. El hongo es fundamental para que puedan germinar las semillas. Entonces, cuando la semilla sale, ya está contaminada por las hifas del hongo que le ayudan a germinar. También, ¿no? Bien. De todos modos, también hay plantas que se aprovechan de los hongos, ¿no? Esta es una planta no muy común, pero sí que existe en Galicia, está sacada a 15 kilómetros de aquí, la monotropa. La monotropa parasita la unión micorrítica entre el hongo y el roble. Un boletus edulis y un roble, ella está en el medio y les chupa la sangre.
se alimenta de todo eso. Es una planta muy bonita, pequeña, que ya no tiene clorofila porque no le hace falta, ya ella roba todo, ¿no? Bueno, voy a ir más rápido porque veo que está pasando el tiempo. Y a los hongos también son alimentos, no solamente nuestro, hay muchos animales que se lo comen. No hay que fiarse nunca de un hongo que esté comido por una babosa para decir este es comestible. Nadie ha seguido nunca una babosa a su casa para saber qué le pasa después de comer una manita faloes. Entonces no hay que fiarse de que esté mosqueado para decir qué tal. Entonces ahora ya vamos a entrar un poco en identificación para la gente que no quiera ser experta, pero quiera tener unas reglas, ¿no? Si uno quiere salir al campo y quiere coger setas para comer, o incluso para estudiar, pero sobre todo a un nivel básico, debe de basarse un poco en una idea como la de los coches, ¿no? Es decir, hay gente que es capaz de distinguir marcas de coches, y hay gente que no. Y hay gente que es capaz de distinguir modelos dentro de esas marcas y hay gente que no. Entonces, si uno no es capaz de distinguir marcas de coches y lo ha intentado, con las setas tiene que pasar igual. Si no es capaz de distinguir géneros y grupos, es mejor que no se meta en esto. Entonces vamos a ver trucos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Mercedes. Todos los Mercedes se parecen muchísimo. Todos los Mercedes se parecen muchísimo. Incluso cuando hay muchos modelos distintos, uno que no tenga ni idea de qué modelo es, lo ve y dice, eso es un Mercedes. Y aparte llevan la estrellita siempre. Pues eso le pasa a algunas setas. Es decir, todos, dentro del gran grupo de Boletus, aunque algunos no se llamen Boletus, algunos ya no se llaman Boletus, etcétera, etcétera, dentro del gran grupo de Boletus, todos tienen esponja. Si uno no sabe mucho de setas y está empezando, si se mete con Boletus que tienen esponja, el riesgo de intoxicación va a ser muy leve en Galicia, le voy a contar un truco, porque no hay especies realmente peligrosas de Boletus en Galicia. No hay ninguna regla fija para las setas, es decir, hay que conocer la especie y el género. No hay eso de decirlas con una cucharilla de plata o las que crecen en no sé dónde, las que crecen no sé qué. No hay ninguna. Pero hay tenéis boletus estivales, es una de las formas que coge a veces, cuando crece muy rápido a veces se parte. Boletus edulis, aunque hay gente que dice que es un pinícola porque es muy oscuro por aquí. Bueno, los boletus suelen tener un pie gordito, tiene una esponja fina, suelen tener este margen blanco. El vinícola, con el sombrero muy oscuro. Hay que mirar cómo es la retícula ahí. Podéis ver que hay como una especie de retícula, ¿no? Bueno, todo esto cambia, no es fácil de distinguir un edulis de un vinícola al principio, pero cuando uno está mirando, estas cosas, cuando uno está mirando una seta de este tipo, está hablando de un boletus. Entonces, dentro de los boletus hay algunos mejores o peores, pero todos los que no tengan un pie intensamente rojo son comestibles mejores o peores, salvo uno que tiene los poros de color rosa que amarga muchísimo. Ese no nos va a crear ningún problema porque hay que tener muchas ganas para comérselo. Y si se tiene mucha hambre, entonces da igual que amargue, ¿no? Entonces, todos los que no tengan un pie tan rojo como ese no nos van a generar problemas, con alguna salvedad. Esto pasa tan rápido que... Este es el boletus luteus en anillo, es como muy gelatinoso, pero por arriba, a alguna gente le genera problemas gastrointestinales si come la piel, hay que pelarlo, ¿no? Entonces, ahí tenéis varios boletus que son comestibles, boletus edulis, boletus pinicola, el luteus, luego está el calopus, que es levemente tóxico y muy amargo, La mayoría de la gente escapa de los boletus que tienen tonos rojos, dentro de los cuales pues hay alguno que es muy buen comestible. Yo pensaba que lo tenía por aquí está, ¿no? Que es, ahora ya no se llama boletus, se llama neoboletus, el erythropus no es tan intenso, tan rojo, tiene el sombrero que ahí no se le ve de color terciopelo y cuando no está muy encharcado tiene tacto de terciopelo, cuando se corta azulea mucho, como podéis ver si uno pasa un dedo pues puede escribir en la espora. El boletus erythropus requiere una cocción muy larga pero es bastante buen comestible. El calopus amarga, a alguna gente le sienta mal, pero a la gente lo que le asusta es el satanas. El satanas es muy raro y tiene el sombrero muy blanco. En Galicia yo creo que no hay ninguna cita de él, es más bien de suelos galíticos. Entonces,
si uno no entiende mucho cuando empieza con setas y se dedica a los boletus, no va a tener problemas si tiene un poco de atención. Hay que ir siempre con una guía y salir al principio con alguien que sepa, pero no debería de tener problemas, ¿no? Dentro de esos hay los vecinos tienen bastante mala pinta, tienen el pie siempre así como feucho y tal, y el pie no es comestible, el sombrero sí, no tienen gran valor aquí, pero por ejemplo, por las latitudes nórdicas, donde hay muchísimos, porque suelen crecer en adules, pues se lo comen y les gusta mucho, ¿no? Aquí no les gusta porque cuando se hace una salsa con ellos, cuando se cocina, vuelve negra la salsa, entonces la gente se asusta y los deja, ¿no? Pero ellos que están acostumbrados a se lo comen. Bien, entonces los Mercedes son muy fáciles de distinguir, todos se parecen muchísimo, todos los boletus son fáciles de identificar, más o menos. Hay muchas especies difíciles, pero no hay problema. En cambio, los BMWs ya empiezan a ser más complicados, hay que fijarse bien. Siempre tienen la parrilla, pero hay muchas formas difíciles. Pues con algunas sectas les pasa parecido. Es que en Galicia, que somos micófobos, es decir, le tenemos miedo a las setas, casi nadie en el campo, en las tradiciones culturales del campo, no suele comer setas. En cambio, la lepiota porcera es de las poquísimas setas que comen, ¿no? Y sin embargo, hay lepiotas muy peligrosas. Entonces, esta es la típica lepiota porcera. La lepiota porcera tiene las escamas con esta distribución, tiene un anillo grande, evidente y móvil, se puede subir y bajar con cuidado, y sobre todo tiene el pie muy largo en comparación con el sombrero. Pie muy largo en comparación con el sombrero. Y siempre jaspeado. Esto es una lepiota porcera, que como veis puede estar muy cerrada, puede estar más abierta o puede estar a veces completamente abierta. Cuando está abierta ya no está rica. Vamos mal de tiempo. En cambio, estos son arracodes. Las arracodes la mayoría son comestibles, pero hay algunas variedades tóxicas. La arracodes tiene de rojo, el pie es mucho más corto y ancho, las escamas están distribuidas de otra forma, huele de una forma distinta y el pie es blanco. Cuando se rasca o se frota, se vuelve rojo, pero es blanco tipo marfil. No tiene el jaspeado de la otra. Entonces, hay que andarse con mucho cuidado, porque hay variedades tóxicas. Y esta es la macrolepiota venenata, que antes era muy rara, porque requiere una cantidad enorme de nitrógeno en el suelo, pero como ahora se está abonando los campos masivamente con purín, está apareciendo por todos lados y es venenosa. Al principio se creía que solamente generaba problemas graves, leves, pero ahora ha habido casos graves. Entonces, fijaros que tiene el pie muy grueso y corto en comparación con el sombrero, huele mal, no tiene el jaspeado típico, es más pequeña, etc. Antes había una regla, todas las lepiotas deben tener como mínimo este tamaño, el sombrero una vez abierto, ¿no? O deben de ser así de grandes con el cerrado, ¿no? La lepiota arracodes puede cumplir esa norma. Porque las lepiotas pequeñas, como la granata, que se parece mucho a una lepiota grande, porque son lepiotas, suelen ser cositas así de pequeñitas, muy bonitas, hay varias mortales. Entonces antes usaba la regla del tamaño. Coger setas lepiotas grandes, ya se escapa uno de estas porque son pequeñas. Bien. Y luego hay marcas de coches que tienen montones de formas distintas. Entonces ahí ya no queda más remedio que aprenderse las comestibles una por una, porque hay una variedad enorme de ellas, ¿no? Aunque a veces, dentro de Volkswagen, fijaros la cantidad de marcas que hay, dentro de Volkswagen hay un grupo que, aunque funciona con el tiempo y hay muchos tipos, siempre tiene la misma forma. Pues con las de las setas básicas. Por ejemplo, los lactarios. Hay montones de especies de lactarios, son muy difíciles de distinguir. A veces hace falta micro para distinguirlos sobre reactivos químicos. Pero hay un grupo de lactarius que produce látex naranja. Solo látex naranja. Dentro de eso, mucha gente que se cree que está comiendo lactarius deliciosos, el níscalo, se está comiendo otras especies. Pero todas las que tienen látex naranja son mejores o peores, pero son comestibles. Entonces, lactarius de color, con látex de color naranja, ofrece la seguridad de que vas a comer las mejores o peores, pero siempre va a ser comestible. Y luego ya entramos en el caos absoluto, donde solo queda, no hay ninguna regla y hay que distinguirlas una por una, ¿no? Por ejemplo, los champiñones. Bueno, pues champiñones hay miles de especies, algunas muy difíciles de distinguir, La gente que se cree que son fáciles no son fáciles, entonces no hay reglas.
Hay que distinguir muy bien cada uno de ellos. Ahí tenéis, bueno, todos los champiñones, hay gente que se los confunde con las amanitas, porque hay amanitas blancas. A mí me parece increíble que los champiñones siempre tienen láminas de color salmón o rosa. Cuando las láminas se vuelven negras, se vuelven tóxicos. Igual que los que se pueden comprar en el súper. Si están con las láminas negras, hay que comprarlos. No son una toxicidad enorme, pero producen una digestión pesadísima. Pesadísima. Entonces, ahí tenéis el campestris, que crece en los campos, muy rico, pero al lado está muy común, va en La Coruña, el santoderma, que produce intoxicaciones no muy graves, pero muy desagradables, muy desagradables. Entonces el santoderma tiñe de amarillo, pero también hay champiñones comestibles que tiñen de amarillo. Sobre todo tiene esta forma, el sombrero, es decir, es truncada, como si lo hubieran cortado por arriba, y huele a tinta de bolígrafo. Los champiñones comestibles huelen bien, y los no comestibles no huelen bien, pero eso no vale de regla. El santoderma huele a tinta de bolígrafo, entonces si uno coge un champiñón que huele mal, lo debe de desechar automáticamente. Y luego ya hay otras setas que hay que irlas conociendo una por una. Aquí tenéis la seta de chopo, riquísima, crece en montones de árboles de Coruña, desgraciadamente siempre meadas por los perros, así que mejor ir a otro sitio, cogerlas muy altas, que es una seta deliciosa. La Armillaria menea, os decía, el mayor ser vivo del mundo. Esto evidentemente es el fruto. El hongo puede estar parasitando a muchos de estos árboles y es asesino, acaba con los árboles, ¿no? Cuando es muy joven se puede comer, cuando ya crece no, se vuelve levemente tóxico, pero hay que conocerlas muy bien, ¿no? Cantarellus tibarius, y Cantarellus tibarius es una de las que es fácil de conocer, ¿no? Tiene esa forma típica de vaso, a veces puede ser más grande, a veces más pequeño, no tiene láminas, esto de aquí son pliegues, arrugas, no se pueden arrancar o pinzar con el dedo, ¿no? Huele a melocotón. Hay una persona, hay una familia intoxicada por uno muy parecido a este. La gente se lo confunde con este, el Nigrofoliosis aureentaca, falso cantarellum, que crece siempre en tocones de árboles. El Cibarius es micorrícico, pero puede crecer al lado del árbol, justo porque como es micorrícico, las raíces del árbol crecen justo cuando acaba el pie, entonces puede estar pegado al lado. Pero este crece en el tocón. No. Y este tiene láminas de verdad, aparte de que tiene un color más rojizo, tiene láminas de verdad, entonces tú puedes pellizcar la lámina, ¿no? Y hay uno muy parecido, que es el Clitocibio olearius, que es mortal. Y en Galicia yo creo que no lo hay, ¿no? Pero hay ya una intoxicación en Andalucía, esos que comieron todo tipo de setas venenosas, se lo comieron. Crece, en principio se llama olearius, porque crece en el olivo, pero ya se ha visto en otras especies de árboles, ¿no? Ifoloma fasciculares, es tóxica, crece en los tocones de los árboles, también hay que se lo confunde. Tenemos entrenado un gato para tirar. Coprinus comatus es uno de los típicos. Bueno, las setas no hay que cogerlas en sitios donde haya contaminación. En el borde de la carretera, este es típico de borde de carreteras porque me gusta mucho el nitrógeno, el borde de la carretera no se debe de coger porque acumulan metales pesados de los coches, de las industrias. No se debe de coger al lado de industrias, no se debe de coger donde haya contaminación, al lado de granjas industriales, etcétera, etcétera, ¿no? Coprinus comatus, excelente comestible cuando está así, luego empieza a generar tinta, pero hay gente que se lo confunde con este, que es muy parecido. Este es perfectamente comestible si no pruebas alcohol, pero si pruebas alcohol, lo hablarán mañana, genera un síndrome muy, muy molesto. De hecho, se usa para combatir el alcoholismo, ¿no? Una de las sustancias que se ven. Clitocibodora, otro de los típicos que hay que conocer muy bien. Los clitocibes tienen las láminas decurrentes, este huele a anís intensamente, pero en nuestra exposición lo consideramos como no comestible porque es mejor no comer clitocibes hasta que uno está muy seguro. Cortinarius. Entre cortinarius hay montones de especies, tienen una cortina como un velo, en vez de un anillo tienen como un velo de araña. Hay montones de especies, hay alguna comestible, son muy difíciles de distinguir y hay muchas muy peligrosas, tóxicas y varias mortales. Entonces, yo nunca comería un Cortinarius, salvo que estuviera en una zona de Suiza, donde en ese prado donde crece el Cortinarius pratensis, llevan generaciones y generaciones cogiendo los suelos de ese prado. Pero fuera de ese prado, con ellos, yo nunca cogería un Cortinarius. Aunque tú en el libro veas uno de color marroncito que pone comestible. Hay uno de color marroncito clavado, ¿vale? Que es mortal.
Vale, hay algunos que, como toda la vida es relativo, se considera tóxica, pero los japoneses pagan fortunas por comérsela porque da una intoxicación muy divertida, ¿no? Entonces la comen en los restaurantes, ¿no? Inoculos hospitales, muy común en Galicia. Fistulina hepática, tenemos otra que crece en los troncos de los árboles, es comestible incluso en crudo, ¿no? No vale mucho, yo la dejaría en el campo porque es muy bonita. Y luego hay montones de otras especies, que algunas son comestibles y otras no, pero que son muy difíciles de determinar. Entonces yo lo que diría es disfrutar de la belleza enorme. Por ejemplo, todos los silofibes tienen colores maravillosos, son brillantes, algunos son casi transparentes, ¿no? Disfrutar de su belleza y no complicarse la vida con él. La carne de la carne es súper común, es comestible de ínfima calidad, no merece la pena. Hay gente que se la come, pero yo he visto a gente recolectarla para comerla que coge una con un mameloncillo, es decir, como un pezoncito, ¿no? Si tiene un pezoncito es un inocible y puede ser muy peligroso, mortal. ¿Eres experto esa persona? Bueno, hay que estudiarse y repasar. La calia matestina, como otra la calia, es comestible de baja calidad, pero yo a veces la cojo para mis hijos porque les divierte mucho cuando comen espagueti con setas y encontrar una seta azul, que es comestible. Entonces no es mala, tampoco es muy buena, pero bueno, es divertida. Y aquí tenemos a Tomás que le caben todas las setas en la cabeza. La Germania gigantea es la típica seta que aparece en los periódicos. Se encuentran una seta de 20 kilos y tal, ¿no? Crece en los prados, se alimenta de materia en descomposición, pero es comestible. Cortada en rebanadas, rebozada y frita. Y al principio aparecía en campos muy abonados, donde murieron miles de soldados en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y claro, cuando iban a Arara aparecía esto y creían que eran cráneos de personas muertas, porque efectivamente en los campos de la Segunda Guerra Mundial, de vez en cuando meten un tractor aparecen cráneos de humanos, ¿no? Lepista nebularis era la que decía que se puede confundir con el pórfido. A este le llaman pardilla y el otro le llaman pérfido o pórfido, ¿no? Porque se parecen mucho, tienen la misma pinta, pero esta tiene las láminas decurrentes y la otra no. Entonces, aparte de que está huele totalmente distinto, el olfato es muy importante. Pero esta es una de las típicas setas que no se debe de coger ni siquiera mirando en una guía, hasta ir con un experto que te diga, esto es una lepista nebularis. Aún así yo la como con prudencia porque a alguna gente le genera alergias. Entonces, como ahora se están descubriendo algunas cosas que os voy a contar después, las setas que generan alergias a alguna gente yo ya no las como salvo muy de vez en cuando. Lepista nuda, la lepista nuda es una especie comestible que incluso vale para postres. Debería de ser muy fácil de reconocer. Puede tener sombrero violeta o marroncito, totalmente violeta, un olor a fruta increíble, pero yo vi a gente coger cortinarios azules pensando que era lepista nuda. Entonces esta también es una seta que se debe ir con alguien que sepa las primeras veces antes de atreverse a cogerla. El Marasmus oreades es la que asesina a la hierba y tal, y luego se puede comer. Una vez que se aprende es muy fácil, porque sobre todo tiene una regla, coges el pie, lo empiezas a retorcer y no se rompe hasta que le das 3 vueltas. Es un pie totalmente tenaz. Tiene un olor característico, tiene una forma característica, pero también las primeras veces se parece mucho a lo que los ingleses llaman las fucking little brown, las jodidas setas pequeñas y marrones, que se parecen todas mucho y que, aunque parece muy difícil de distinguir, en el fondo hay gente que se la puede confundir con otra. Claro, la otra, que es venenosa, tiene las láminas oscuras, muy marrones o casi negras. Pero hay gente que no llega a ese nivel de percepción, entonces al principio hay que tener cuidado. Yo nunca he visto una morchela, salvo en las playas. Las que crecen en los playas no se pueden comer porque tienen la arena incrustada dentro de su propio cuerpo. Entonces no hay forma de quitar la arena, ¿no? Son una de las grandes delicatessen, crecen en los márgenes de los ríos. Yo nunca he visto ninguna en un margen de un río, pero son una de las grandes joyas gastronómicas de la cocina micológica, ¿no? Las que hay en las playas, digo yo, no se pueden comer porque la arena forma parte de su ser. O sea, tú la cortas y hay arena por dentro, ¿no? Paxillus involutus, una que alguna gente se puede confundir con las setas comestibles, en los libros antiguos e incluso los modernos, sale como comestible después de una cocción prolongada en el BOM, sale como comestible, hoy se sabe que es mortal. Solo que es acumulativa, es decir, tienes que estarla comiendo durante varios años y cuando alcanzas la dosis adecuada no te salva nadie y la muerte es atroz y lenta. Pero en algunos libros antiguos e incluso en algunos modernos sale como comestible, mortal. Igual que aquel boletus que yo escribía sobre él, si le pasas el dedo
aparece el dibujo de tu uña de color marrón oscuro, ¿no? Es súper común en Galicia. Y luego el mundo de las rúsulas es fascinante, pero son muy difíciles de distinguir. Hay rúsulas maravillosas de comer, como esta, la rúsula Piano Santa. La virestens es la única fácil, quizá una de las más fáciles de distinguir. También es muy buen comestible, pero luego hay otro montón de ellas que son picantes o muy amargas. La ventaja que tienen, no aconsejo a nadie que se meta en rúsulas si no conoce un poco, pero es que las tóxicas son tan picantes o tan amargas que son incomestibles. Entonces, salvo que seas mexicano, no te los puedes tocar, ¿no? Y luego hay otras especies que son comestibles, pero que son tan difíciles de diferenciar al principio que no aconsejo a nadie que se meta. Por ejemplo, las setas blancas con láminas blancas pueden ser montones de cosas venenosas. Amanitas, clitocibes venenosos, incluso mortales. Entonces, esta es una seta muy bonita y excelente, pero que se puede confundir con otras. Tricoloma ecuestre, maravillosa seta. La seta de los caballeros, porque se la comían los caballeros y era maravillosa. Hoy está considerada como mortal y está prohibida su comercialización. ¿Por qué? Se ha descubierto que si se come mucha, varios días seguidos, es mortal. Se ha probado incluso con ratones, pero como era muy cara, la gente no la solía comer todos los días. Entonces, comerla de vez en cuando parece que no hace nada. En este momento se considera que está prohibida su comercialización. Pero yo conozco gente que lleva años comiéndola. Misterios de las setas. Hay que andar con cuidado. Tricoloma sulfúreo, tóxico, pero es que sabe tan mal que huele a sulfuro, huele a gas del alumbrado, ¿no? Ahí tenéis, es una seta muy común, muy bonita. Y luego hay otro montón de rarezas maravillosas, ¿no? Como las hilarias, pues que se alimentan de palitos, se alimentan de los bordes de los palitos. Paros impudicus, muy común. Huele a cadáver, para que las moscas se posen en él y entonces se llevan las esporas y la van difuminando. Y aquí tenemos la seta mortal que más gente elimina en España, porque además es muy sabrosa. Entonces la gente cuando se la come suele repetir, digo, qué rico está esta, ¿no? Entonces, de esto van a hablar mañana, así que no me voy a extender, pero tiene todas las características que digo yo que hay que incluir de ellas. Láminas blancas, volva súper membranosa, tiene anillo, etcétera, etcétera. Para meterse en amanitas hay que saber. Aquí tenemos una manita comestible. Yo llevo desde el año 82 saliendo por setas, no me atreví a comerla hasta hace muy pocos años. Porque su confusión es con esta, que es muy, muy tóxica, incluso puede ser mortal. Entonces, si uno no está muy seguro, hay características únicas de esta que la diferencia de la otra. Pero hay que hilar muy fino, no compensa, no compensa. Complicarse la vida cuando uno se puede comer un buen bocadillo de jamón, ¿no? La amanita cesárea cada vez está apareciendo más en Galicia por el cambio climático. Es la única amanita que sería fácil de distinguir porque es la única que tiene láminas amarillas. Tiene la volva igual que la faloides, se parece mucho a la muscaria, que es la alucinógena, pero tiene láminas amarillas, aunque la volva es blanca. Curioso. Aquí está la muscaria, que es tóxica, es la que usaban las brujas para viajar en escoba, es alucinógena, muy potente, porque tiene una resaca atroz. Pero las brujas aprendieron a tomarla sin resaca, ¿no? Que es frotándosela en sus órganos genitales, que son mucosas por las que se puede absorber el tóxico. De ahí viene lo de la escoba de las brujas. Bueno, esto supongo que hablará mañana. Hay montones de especies de amanitas, algunas tóxicas, otras no comestibles, otras de baja toxicidad y otras comestibles, ¿no? Y bueno, hay una parte científica, pero las setas, y supongo que es lo que atrae a todo el mundo, es la parte gastronómica. Hay un montón de setas comestibles. Animo a que se investigue en recetas, hay montones de recetas. Hay una página que se llama Conchi Cocinando Setas, maravillosa, en Facebook, que manda montones de recetas. No, y tiene un blog también. Y animo a que se cocinen de muchas formas, no solamente al ajillo. Ahí tenéis unas vieiras con boletus. También hemos investigado un plato, estamos ahora investigando con Huitlacoche, un hongo que parasita el maíz. Es un hongo de origen mexicano, pero como el maíz también es mexicano, también crece en Galicia. Parasita el maíz y es para mí una de las grandes delicatessen. Ahí tenéis una costa de paté con boletus. Se pueden hacer sopas maravillosas. Hay algunas setas secan mal, pero otras secan muy bien. Entonces puedes tener setas todo el año para hacer sopitas. Ahí tenéis la manita rubestens y un vino. Hay que acompañarnos de buen vino, ¿no? Que una vez que está hecha la plancha puedes dejar que se derrita una lámina fina de bacon encima, de tocino, y entonces queda una exquisita tal.
un salpicón de cantarellos lutescens, esto es el huitlacoche, el hongo ese que parasita el maíz en un risotto con guacamole debajo. Y simplemente a la plancha muchas es como mejor está. Con esto acabo. Si queréis hacer alguna pregunta, me he extendido demasiado, como siempre, lo siento. Si queréis alguna pregunta, bien.